este elemento. Acá tengo algunos apuntes y lo que vamos a ver es, en principio, cómo se determina el precio de los activos. Entonces, una pregunta relevante sería, ¿cómo se determina el precio de los activos? Y para la determinación del precio de los activos, vamos a tener en cuenta dos elementos. Aparentemente, el tiempo es un elemento sobremanera relevante y el segundo elemento es el riesgo. Con esos dos factores entran al modo para determinar el precio de los activos. Vamos a estar viendo también elementos de cuál es la diferencia entre inversiones versus equilibrio general. Vamos a ver también esas dos aplicaciones. Inversiones sería el lado más de finanzas, mientras que equilibrio general sería el lado más macro, más de economía. Entonces, el tratamiento que le vamos a hacer a lo largo de todo el curso siempre va a estar atacando ambos elementos, del lado de las finanzas y el lado del equilibrio. Entonces, ¿cuál es la meta? Nuestra meta va a ser determinar cómo calculas el precio de un activo. Y esto, a final de cuentas, se va a reducir al siguiente elemento. Para determinar el precio de un activo, todo el mundo, todo se va a reducir a lo siguiente, ¿no? Y esto es lo que señala Cochrane. ¿Cómo se determina el precio de un activo? Y vamos a tener los siguientes elementos. P igual E paréntesis MX. No se preocupen, vamos a describir a lo largo del curso un montón de elementos que tienen que ver con este elemento. ¿Qué cosa es P? P va a ser el precio de un activo. Entonces, P minúscula es el precio del activo. Este activo puede ser cualquier cosa, puede ser una opción financiera, un bono, una acción. El precio de un activo se determina en función a dos elementos. Los pagos, esto es los pagos futuros, y el otro elemento es el descuento, el factor de descuento. Eso va a ser el resumen del curso. Este elemento se llama esperanza matemática. Entonces, ¿qué es el precio de un activo? El precio de un activo es el valor presente esperado de un conjunto de pagos futuros dado un factor de descuento. ¿Se acuerdan que cuando calculaban el precio de una compañía o de un proyecto de inversión, qué es lo que hacíamos a la mano derecha? Poníamos todos los cash flows y poníamos un factor de descuento que podía venir del KPM o de este costo de oportunidad del capital ponderado. Eso era básicamente el factor de descuento. Nosotros en equilibrio general vamos a ver que ese factor de descuento en verdad podría estar determinándose desde, desde el punto de vista de la economía. Y ahora vamos a ver el por qué. De hecho, ese factor de descuento en principio va a estar relacionado a la tasa marginal de sustitución del consumo presente versus el consumo futuro. En particular, parte de lo que vamos a estar viendo es que el precio de un activo en general se puede expresar del siguiente modo, como la esperanza matemática de un factor de descuento. Vamos a ver ahora esos elementos que tienen que ver con estas utilidades marginales o estas relaciones marginales de sustitución que hay entre consumo presente y consumo futuro, y nuevamente tomando en cuenta los payoff, los pagos. Entonces, nuevamente, ¿qué cosa era este elemento? Este elemento era nuestro factor de descuento, el payoff. Este elemento era justamente este M sub T.
en este caso M sub T más uno. Este elemento nuevamente son los pagos. Entonces, nuevamente, así se determina el precio de los activos. Esa va a ser un poco la ruta que nos va a encargar. Todos los issues de finanzas se resumen a esta ecuación que, si es que han llevado un curso de macro, se le llama la ecuación de Euler. Todos los issues de finanzas se pueden relatar o resumir con esta ecuación de macroeconomía, esta ecuación de Euler. Entonces el reto está entender tres cosas, ¿no? ¿Cuáles son las preferencias de la gente? ¿Cuál es el vector o la secuencia de pagos del activo? Y finalmente, por cada secuencia de pagos que tiene el activo en el futuro, se determina esta relación marginal de sustitución intertemporal, lo cual me permite calcular finalmente el precio de los activos. ¿Y cómo calculamos este elemento que es m de t más 1? M de t más 1 ya va por el lado de la econometría, va a ser una función de la data y los parámetros. Los parámetros en principio del modelo. Función de producción, preferencias del consumidor, restricciones de presupuesto. Todo ese conjunto de elementos van a ser parámetros del modelo. Nosotros en la vida real observamos series de tiempo, tasas de interés y precio de las acciones. Eso viene a ser el conjunto de datos. Por tanto, siempre es factible calcular factores de descuento en función a estos elementos y en función a esto, finalmente determinar el precio del activo. La pregunta sería, en un mundo en el cual nosotros, por ejemplo, podemos comprar un bono que promete pagar $100 y el emisor es Estados Unidos. También tengo un bono que te promete pagar $100 el siguiente año y el emisor es el gobierno de Argentina. En la vida real, lo que uno observa es que el bono de los Estados Unidos está descontando pues casi nada, ¿no? 0,05% a un año, una tasa de interés de 10 puntos básicos. Y con lo cual el precio del bono está un poquito por debajo de un bono cupón cero. Y sin embargo, uno observa el precio del bono de Argentina y ese está cotizando a 40 centavos por cada dólar. Entonces, ¿por qué la diferencia, no? ¿Por qué el retorno implícito de un bono de Argentina va a ser y un montón? Está cotizando prácticamente a precios de default, mientras que un bono de Estados Unidos está cotizando y con poco descuento. Nuevamente, todo esto va a ser factible de ver con esta teoría del asset pricing. Todo este conjunto de elementos lo vamos a ver con este modelo. Eh, ok, entonces empecemos un poco resaltando de dónde es que viene esta fórmula, ¿no? De dónde es que viene esta fórmula de asset pricing. Entonces, el objetivo de nosotros es determinar cuál es el valor de cualquier secuencia de pagos futuros y finalmente, para a su vez capturar el precio del activo. Entonces, debemos encontrar cuál es la secuencia de pagos futuros que va a tener un activo, determinar cuál va a ser la asignación de precios y cantidades, en este caso ya de las secuencias de consumo, lo cual a su vez permite descontar o determinar este factor de descuento y finalmente evaluar el precio del activo. Entonces vamos a ir del caso más simple al caso más complicado y para esto vamos a utilizar en principio algo que hemos visto, que es el problema del consumidor representativo. Entonces veamos un problema súper sencillo que probablemente hayan visto. eh, Vamos a llamarle el problema del consumidor representativo. Para el problema de este consumidor representativo, vamos a tomar en cuenta los siguientes elementos.
Volviendo al mundo más sencillo que hayan visto en su curso de microeconomía, típicamente lo que teníamos era una persona que se enfrentaba a la siguiente situación. Nosotros teníamos había una persona que tenía que maximizar sobre una secuencia de consumos, es decir, nosotros tenemos un mundo en el cual las secuencias de consumos le dan bienestar a la gente. El consumo presente y el consumo futuro le da bienestar a la persona. Esta función de utilidad, si es que es aditivamente separable, la podríamos representar de la siguiente forma. Había una función de utilidad que depende del consumo y, y de, y que esto también iba a depender de este elemento. La función es aditivamente separable. Iba a depender también de la utilidad de los utilities en el futuro. Este va a ser, en principio, la función de utilidad. Entonces, a este elemento le llamamos función de utilidad. Si recuerdan el curso de microeconomía, este elemento se llama función de utilidad. Esta función de utilidad depende de dos elementos, consumo presente y depende también de una secuencia de consumo futuro. Si la función es aditivamente separable, yo puedo decir, ya, bueno, tengo dos secuencias de utilities, ¿no? Utilities por consumir en el presente. A esto le llamamos útiles o en inglés se le llama como utilities. Utilities por consumo presente y va a haber también una secuencia de utilities por consumo futuro. Entonces, estos son los utilities en T. Este elemento son utilities en T más 1. Beta va a ser un elemento que se conoce como factor de descuento. Este factor de descuento lo que nos dice es qué tan impaciente es la persona para postergar bienestar futuro, ¿no? ¿Qué tan dispuesto estás a intercambiar bienestar presente por bienestar futuro? Eso se mide con este factor de descuento subjetivo. Este es el factor de descuento subjetivo. Finalmente, EDT es el término que ya vimos, esperanza, esperanza matemática. Si han llevado un curso de estadística, a esto también se le puede llamar promedio. Lo que hacen los economistas es representar esta función de utilidad mediante una forma funcional. La forma funcional que normalmente tiene la función de utilidad es la siguiente. Usualmente, y la representan, a ver, acá voy a utilizar, estoy al 2%, voy a utilizar la misma notación que estaría empleando Cochrane. Este, Les voy a dejar también como lectura este capítulo del libro de Cochrane. Antes que se me apague la máquina, voy a conectarla. Bien, ya la tenemos. La función de utilidad típicamente se representa con esta función de utilidad isoelástica, donde este gamma es el grado de suavizamiento del consumo. En particular, este gamma, que es positivo, me va a representar el grado de suavizamiento del consumo. ¿Qué más tenemos? Si tenemos que gamma vale 1, entonces la función de utilidad en cada periodo tiende básicamente a ser esta función de utilidad logarítmica. Entonces, esta representación es sumamente sencilla. A este elemento le conocen como función de útiles o de bienestar isoelástica.
Mientras más grande sea el gamma, la gente como que tiene mayor preferencia por suavizar la secuencia de consumo. Esta función de utilidad lo que va a estar capturando en principio es el deseo por más consumo. Eh, y en principio nosotros vamos a decir que los consumos futuros en principio son aleatorios, no son determinados. También sabemos que esta función de utilidad es creciente con respecto al consumo, es decir, más consumo te da más bienestar, es cóncava. La concavidad nos dice que la utilidad marginal es decreciente. Es decir, como que piensen por un momento que yo tengo un pedido de pizza y me dan 8 rodajas, ¿no? Ocho tajadas. La primera, cuando yo estoy muy hambriento, la primera tajada me da mucho bienestar. La segunda tajada de pizza me da también bienestar, pero no es tan placentera como la primera tajada. La tercera taja me sigue añadiendo bienestar, pero no es tan grande como la segunda, ¿no? Es decir, como que la última mordida es menos placentera que la primera, ¿no? Recuerden, la primera vez, como que la primera mordida siempre va a ser mucho mejor, mucho más placentera que la última mordida. Eso es un poco lo que está reflejando esta función de utilidad. Entonces, esta función de utilidad, ¿quién la tiene? La tiene el consumidor inversionista. La gente continuamente está en estos dilemas, ¿no? Cuando tú consumes mucho ya como que te aburres, ¿ok? De hecho, Cochrane menciona que la última mordida nunca va a ser tan buena como la primera. Eso, de hecho, lo pone explícitamente en el libro. Entonces, este parámetro gamma también va a capturar el grado de aversión al riesgo, en el sentido de que los inversionistas van a estar prefiriendo tener secuencias de consumo más suaves que, en principio, antes que tener secuencias de consumo volátiles. Ese va a ser un principio también que vamos a estar viendo. Entonces, pensamos en esta función de utilidad y pensemos a qué se enfrenta este consumidor representativo. Y resulta que este consumidor representativo también va a tener, eh, entonces acá teníamos el problema del consumidor representativo que tiene una función de utilidad y va a estar presentando también algún tipo de restricción de presupuesto. Esto era la descripción de las preferencias. Vamos a poner acá la restricción de presupuesto. Resulta que en este caso súper sencillo de que la persona tiene una, una restricción que caracteriza cómo son los flujos de consumo e inversión e ingresos a lo largo de toda su vida. Entonces, pensando que la persona solamente vive 2 periodos, se va a estar enfrentando a la siguiente restricción de presupuesto. Resulta que en el periodo T, la restricción viene dada por la siguiente fórmula. Ahora les comento de qué trata todo esto. Esta nuevamente es la anotación que sale en el texto de Cochrane. Esta es la restricción de presupuesto en el periodo T minúscula. ¿Qué cosa es este T? Es la dotación. Vamos a pensar por un momento que no hay función de producción, no hay nada. Es simplemente un Robinson Crusoe que sale, eh, digamos, de su casa, ve al frente y le aparece un montón de manzanas. Esa es la secuencia de dotación. ¿Qué es lo que puede hacer Robinson con esa secuencia de manzanas? Por lo menos aquella que recibe en el periodo T. Una parte la consume, esto es consumo presente, y otra parte la va a destinar a comprar cierta clase de activos. Robinson Crusoe en el mercado se va a estar comprando algunos activos. Esta va a ser la cantidad
de activos. Entonces, este número E es la cantidad de activos. ¿Qué cosa es P sub T? Es el precio del activo. Entonces, ¿qué resulta? Que en esta economía tipo Robinson Crusoe súper sencilla, de gente representativa que toma los precios como dato, ya el futuro ya no necesita acumular más activos porque su último periodo de vida es en el futuro, T más uno. ¿Y de dónde va a tomar el T más uno? Nuevamente, de la dotación que potencialmente encuentra en este periodo, más lo que están pagando estos activos. Estos activos están pagando una secuencia de pagos equivalente a X de T más uno. Entonces, por cada uno de estos C, te están pagando X de T más uno. Esto en términos reales. Entonces, multiplicas la cantidad, el pago por unitario por el número de activos y eso te da el retorno total de los activos. Entonces, este es el payoff o el pago. Nuevamente, esto era el número de activos. Este elemento era la dotación futura. Y CT más uno es el consumo futuro. Con todo este conjunto de elementos, nosotros ya podemos resolver este problema. Resulta que en la economía, eventualmente, la secuencia de pagos futura o la dotación futura podrían ser variables aleatorias. Lo que va a pasar con la gente es que eventualmente no conoces cuál es eh, exactamente el pago, pero conoces la distribución de probabilidad o conoces el histograma de frecuencias de pagos futuros, conoces el histograma de frecuencias de la dotación futura. Por ahora no me voy a enfocar en eso, sin embargo, este ejemplo nos va a servir nuevamente para converger a este elemento. ¿Y cómo lo hacemos? Y podemos hacer estos famosos lagrangianos para resolver este problema del consumidor representativo. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos el lagrangiano, recuerden, para resolver ese problema se usa el lagrangiano. Dentro del lagrangiano y vamos a tener eh, la secuencia de preferencias. Dentro del lagrangiano tomamos en cuenta la preferencia que tiene la persona. A final de cuentas, yo creo que podemos reemplazarlo por la forma funcional. De momento quiero hacerlo como lo hace Cochrane, es decir, cómo resuelve el conjunto de condiciones de primer orden. Entonces tenemos este lagrangiano y teníamos dos secuencias de restricción de presupuesto. Por cada restricción de presupuesto, yo voy a tener un lambda, en este caso, a ver, lambda de t va a ser el multiplicador lagrangiano asociado a la restricción de presupuesto en el instante t. Entonces, esta restricción de presupuesto nos va a estar afectando a esta primera restricción. Entonces, pongo estos elementos, ¿no? Le resto el consumo, le resto lo que está gastando en activos. Acá la persona se está comprando activos. Piensen que PDT es el precio de las acciones, ¿no? Te estás comprando una secuencia de acciones. Más lambda de T más uno. Y acá asociado a la segunda restricción. Para no gastar tinta, simplemente lo voy a copiar, pegar. Ahora acá se me giró un poquito. Entonces tenemos este objeto al cual le vamos a estar restando precisamente y el consumo futuro. Todo un poco más pequeño. Entonces le vamos a estar restando CDT más uno. Esa va a ser finalmente la restricción de presupuesto a la cual se enfrenta la persona. ¿Cómo lo resolvemos? Derivada del lagrangiano respecto al consumo en el periodo T. Esto va a ser simplemente
Haciendo las cuentas, donde salen mis niveles de consumo, lo marco. No es tan complicado, va a ser una computación súper sencilla, derivada de U respecto a C va a ser, y la utilidad marginal del consumo en el instante T, luego le está restando lambda de T y esto que se iguala a cero, derivada de Lagrangiano con respecto a C de T más uno, que es la segunda variable de control, y vemos dónde sale C de T más uno, lo marcamos. Nuevamente la misma historia va a ser beta, esperanza en D, ¿de qué cosa? La utilidad marginal del consumo, pero en T más uno. Y acá le está restando lambda de T más uno. Y todo esto nuevamente que se iguala a cero. En verdad, acá podría estar también con el término de esperanza matemática, pero bueno, de bio no lo estoy poniendo. Finalmente, la última variable de control es cuánta de estas malditas acciones está comprando la persona. Entonces lo diríamos respecto a este número de acciones o este número de activos. Y nuevamente resaltamos dónde sale la cantidad de activos y la tenemos acá. Haciendo las cuentas y voy a tener que esto es lambda de t por p de t menos lambda de t más uno por x de t más uno. Esa va a ser la condición de orden en este caso, ¿no? Tenemos tres ecuaciones, la ecuación uno, la ecuación 2 y la ecuación 3. ¿Cuál es el truco de asset pricing o macroeconomía o microeconomía en general? Deshacernos de algún modo de los precios sombras. De la ecuación 3 tenemos lo siguiente. De la ecuación 3 se colige el siguiente resultado. Voy a tener que lambda de t por p de t va a ser igual a lambda de t más uno por x de t más uno. ¿Qué cosa es lambda de t? Lambda de t a partir de la ecuación uno y te sale que esto es la utilidad marginal del consumo en el instante t. ¿Qué cosa es lambda de t más uno? Lambda de t más uno lo tengo acá también. Va a ser este término beta por la esperanza en t de esta utilidad marginal del consumo futuro. Y a este tipo le estás multiplicando el payoff, ¿no? Estos pagos futuros. A ver, acá me pasé de rosca. Acá en verdad había que añadirle que todos los elementos que están en el futuro son de algún modo inciertos, ¿ok? Acá iba a tener entonces este x de t más uno. El pago eventualmente es totalmente incierto. Despejo el nivel de precios. Y oh sorpresa, ¿qué es lo que voy a tener? Este elemento también se le conoce como la ecuación de Euler, antes que me olvide. Tenemos esta ecuación de Euler. ¿Qué es lo que me dice la ecuación de Euler, no? Acá tenemos pérdida de utilities por la inversión. Es la ecuación de Euler, de algún modo, como cuando la interpretamos, es que estamos en un trade-off entre y bajar el consumo presente versus incrementar la cantidad de activos. ¿Por qué la gente estaría bajando el consumo presente para incrementar la cantidad de activos? Si tú bajas el consumo presente, eso te da un ingreso extra y obviamente el menor ingreso o el menor consumo presente deriva en que la gente directamente está perdiendo utilidad presente al consumo del día de hoy. Sin embargo, el hecho de que la persona esté incrementando la tenencia de activos, en este caso, esta caída del consumo se deriva directamente en menor bienestar, le está permitiendo a la persona incrementar la tenencia de activos y por cada unidad adicional de esos activos, la persona va a estar incrementando en términos de esperanza el ingreso futuro. La persona está teniendo un poquito más de ingreso futuro justamente porque estás teniendo más activos. Si esto lo destinas al consumo futuro, esto deriva en mayor consumo futuro y eventualmente
bajo varios estados de naturaleza, esto eventualmente está incrementando y la utilidad futura. Esto es lo que está pasando. En el futuro, la persona está teniendo un poquito más de bienestar por el hecho de que estás aumentando el consumo. Entonces, si esta pérdida de bienestar se compensa con mayor ganancia de bienestar futura, obviamente descontada con ese factor de descuento beta, si tomamos en cuenta esas cuentas, la persona está optimizando. Entonces, ¿cuándo te conviene bajar el consumo? Si tú dices, ok, me compro el activo, pierdo 10 utilities, pero en cambio a la mano derecha voy a estar ganando 11 utilities en valor presente por el mayor consumo futuro. Entonces, dale, el beneficio es mayor que el costo. Por tanto, me es conveniente hacer esa inversión. Eso es lo que va a pasar en la lógica de la ecuación de Euler. Nuevamente, despejando el precio del activo y ya tal como lo presenta Cochrane, despejando el precio del activo y tendría lo siguiente, que PDT es igual, a final de cuentas, la esperanza matemática de un montón de cosas. Y acá vamos a tener lo siguiente, va a ser beta, utilidad marginal del consumo futuro, y partido por el consumo presente, y todo esto multiplicado por los pagos. Y llegamos nuevamente a nuestra conclusión del inicio, que era nuestro objetivo. ¿Cómo se determina el precio del activo? El precio del activo es descuento y es pago. Cash flows futuros descontados. Como nosotros tenemos incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el futuro, entonces todo esto tiene que ser siempre en términos descontados. Esto es entonces a lo que vamos a estar llegando. Esto es la asset pricing fórmula, ¿no? Esta es la fórmula de asset pricing. A ver, acá la S me salió un poquito mal. Esta es la fórmula de asset pricing. Esto es finalmente a lo que queremos llegar, y vamos a estar viendo de manera repetida a lo largo de todo el curso. Queremos llegar siempre a eso. ¿Cómo se determina? Este X o este precio puede ser un bono, una acción, un derivado, una opción. Podría ser incluso una apuesta. Entonces queremos saber cómo se determina ese precio del activo. Eh, este elemento nuevamente es el factor de descuento estocástico. El factor de descuento estocástico no solamente depende de un factor de descuento beta, sino también de cuál va a ser el consumo de la persona en todos los estados de naturaleza posible. Y esto te da tu factor de descuento estocástico. Eh, entonces, esa es nuevamente a donde vamos a estar llegando mediante un montón de caminos a lo largo de todo el curso. Hasta esta parte, no sé si tienen alguna consulta. ¿Consultas, dudas? ¿O está complicado, está fácil? No sé, comentarios.